El Señor Jesucristo les bendiga. En esta ocasión me gustaría poder compartir una ecuación matemática con tres partes. Una de ellas es el logo más fe igual a sobrenatural. ¿Qué significa el logos? El logos es la palabra. Cuando nosotros leemos el primer libro de Moisés, el Génesis, dice que dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una palabra que empezó a actuar, que empezó a crear los cielos y la tierra. ¿Qué ocurre cuando viene el Señor Jesucristo en forma humana? Da la revelación al discípulo amado Juan, quien escribe en su primer libro de los evangelios, el Evangelio de Juan. Nos habla acerca del verbo hecho carne según la revisión de Reina Valera. En el capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero la revisión Mundo Hispano habla de otra manera, haciendo referencia a la palabra, haciendo referencia al logo. Y dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cuando leemos el versículo 10 del Evangelio de Juan, nos damos cuenta de una gran verdad, de que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, haciendo referencia de Jesucristo en forma humana, siendo Dios, vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. ¿Por qué comento esto? Porque la palabra se había hecho carne y el mundo no le conoció ni se dio cuenta. Pero hay una historia en Mateo capítulo 8, todos conocemos este centurión romano. Él tenía un criado que le estaba siendo atormentado porque era paralítico, y él fue a rogarle al Señor Jesucristo acerca de que le sanara. Cuando el Señor Jesucristo le ve, se da cuenta que era centurión y que él tenía un problema, ¿no? Y él le pregunta que qué quiere hacer. Entonces el centurión le dice que quiere que su criado sea sanado. Y de repente pues el Señor le dice, pues sí, vamos, yo alito mis maletas, yo voy contigo. Y de repente lo que sale de este centurión es una palabra de fe, diciendo de que no hacía falta que él fuera, sino solamente que dijera la palabra, que dijera el logos. ¿Qué es el logo? Para este centurión significaba una posición de autoridad. Creo que cada uno de nosotros tenemos autoridad, ya sea en el trabajo, ya sea de nuestros padres. Cuando nosotros nos movemos bajo esa autoridad, estamos reconociendo una autoridad. Entonces el centurión le dice, yo digo a mi criado, ve, y él va. Entonces tú solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué tremenda fe la de este centurión, que dice Jesús que no ha visto ninguna fe como esa tan grande en toda Israel. Así que, ¿qué ocurriría si nosotros nos levantamos en fe y proclamamos y decimos, Señor, solamente di la palabra, yo sé que tú tienes cosas grandes ocultas para mi vida, como te dice en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo sobrenatural que Dios tiene para cada uno de nosotros. Espero que esto haya sido de gran bendición y puedas abrazar lo sobrenatural de Dios para tu vida.